Esta es la planta 16. Ese es el piso de Dexter. Aquí es donde Dexter guardaba sus muestras de sangre. Este estudio ha sido mi hogar durante más de una década. 5 temporadas de A 2 metros bajo tierra y 8 de Dexter. Pero ahora, todo toca a su fin. Están desmontando los platós. El mundo de Dexter está desapareciendo. ¿Ven? La gente ya está llevando cosas. Uno de estos 4... alguien se lo ha agenciado. No creo que Dexter esté muy preocupado por los problemas del medio ambiente, la verdad. Le echa mucho combustible a su barco. Recorre muchas millas en ese barco. Hablo de eso como si fuera la vida real, y es lo que empezó a parecerme. Dentro del mundo del aire acondicionado y del aerógrafo de Hollywood, el cambio climático no es algo en lo que haya que pensar demasiado, a menos que quieras hacerlo. Pero sé que vivo en una burbuja, y sé que hay lugares fuera de mi burbuja donde resulta imposible ignorar el cambio climático. En la cúspide de esos lugares está Bangladesh, donde, según dicen, el cambio climático es una cuestión de vida o muerte. Esta ola de calor está sofocando el sur de California. Es probable que se batan registros de temperaturas en las zonas más cálidas. Prepárense para otra ola de calor. Amenaza con alcanzar temperaturas nunca vistas. Temperaturas que superarán los 40 grados en la mayoría de las ciudades del sur. He hecho muchas películas en Los Ángeles. Y hace poco me trasladé aquí desde Nueva York. Los Ángeles ha sufrido bastantes olas de calor, pero nunca les he prestado mucha atención. De acuerdo con las previsiones, se cumplen nuestros criterios para una situación de emergencia por el calor. Pero las autoridades gubernamentales a todos los niveles se están preocupando cada vez más por las olas de calor y están emprendiendo medidas para estar preparados. Desde la Oficina Local de Preparación ante Emergencias de Los Ángeles. Basándonos en esto, recomiendo que nos pongamos en contacto con la Oficina de Gestión de Emergencias para ver si podemos... Hasta los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. El doctor Sabati Saba tiene datos interesantes que quiere compartir y tratar con vosotros sobre las tendencias del calor en California. Siempre pensé que el Centro de Control de Enfermedades solo se encargaba de brotes infecciosos como la gripe aviar o el E. coli. Josh Luber dirige un departamento cuyo único foco de atención es el calentamiento global. Y uno de los mayores problemas de salud pública provocados por el calentamiento global son las olas de calor. Se prevé que el calor extremo en California tenga graves efectos sanitarios, efectos sociales, efectos económicos. El equipo de George está preocupado sobre todo por ciudades como Los Ángeles. En zonas donde se están viviendo olas de calor como en el condado de Los Ángeles, el número y la magnitud de los días de olas de calor aumentarán de forma espectacular. Josh me cuenta que las olas de calor, que son aumentos repentinos y prolongados de la temperatura, comportan todo tipo de consecuencias negativas para la salud, algunas de ellas mortales. ¿Cuánto debería preocuparnos esto? ¿Tú te despiertas preocupado por este problema? Sí, me despierto en medio de la noche porque tengo hijos pequeños y me preocupa el mundo futuro. El mundo sobre el que leo en los modelos climáticos. Pero, ¿cómo hacemos que la gente se dé cuenta de que esto es la revelación de una catástrofe? No tenemos cadáveres en las calles. Tenemos personas que mueren solas en su piso. Es una catástrofe que avanza poco a poco. ¿Es posible que lo más peligroso del calentamiento global sea también lo más evidente? ¿El propio calor? Cuando visité Oriente Medio por primera vez era adolescente y me enamoré de él. Acabé estudiando árabe y convertí esta parte del mundo en centro de mi trabajo como reportero del New York Times. En una región donde no faltan los países conflictivos, Yemen destaca como uno de los más inestables. Cuando llego, el presidente de Yemen me invita a reunirme con él. Quiere hablar sobre algo que amenaza con desestabilizar aún más este país: el agua. ¿Cómo está cambiando el clima en Yemen? ¿Es más seco? ¿Llueve tanto como antes? ¿Llueve más?
Las lluvias son escasas. Cada vez llueve menos. Y cuando llueve son precipitaciones muy fuertes y arrasan todo. Son destructivas. No estamos acostumbrados a este clima. En el pasado, la lluvia era buena y duraba una semana o un mes. Pero ahora es muy escasa. ¿Y ha visto este cambio en otras ocasiones al vivir aquí? Es la primera vez que veo esto en toda mi vida. Nunca había sido testigo de nada parecido. Interesante. ¿Yemen podría quedarse sin agua? Sí, es posible. ¿Es posible? Uf. Este informe constituye una llamada de alarma para el mundo, porque este informe nos dirá de nuevo que todo lo que pensábamos, que sabíamos sobre el cambio climático, en realidad se ha subestimado, que los efectos del cambio climático caerán sobre nosotros más rápido y de una forma más intensa de lo que creíamos. Todos sabemos que la actividad humana está cambiando la atmósfera de forma inesperada y sin precedentes. Se ha detectado el efecto invernadero y ya está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. La cantidad de nieve y de hielo ha disminuido. El nivel del mar se ha elevado. Y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ya no hay temporada de incendios. Ahora tenemos incendios durante todo el año. Cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos, llámenlo como quieran. Es nuestra vulnerabilidad ante eso. 12 años de sequía han dejado un paisaje totalmente árido. ¿Hay patriotas entre el público? Un nuevo informe científico ha determinado que la última década tuvo las temperaturas más altas registradas. Nuestro mundo está cambiando más rápido y de una forma más espectacular que nunca. Un futuro peligroso. Para ir a Bangladesh hay que tomar un vuelo de 24 horas de Los Ángeles a Turquía y luego otro vuelo de 8 horas hasta Dhaka, la capital. Estoy haciendo este viaje porque he oído que Bangladesh es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Quiero entender por qué. Son las 6 de la mañana cuando llego por fin. Y me encuentro con Morshed Ali Khan, un periodista del principal periódico en inglés que hay aquí, el Daily Star. Lleva 3 décadas haciendo reportajes sobre Bangladesh y ha tenido la amabilidad de ser mi guía. Mientras nos adentramos en el centro de Dhaka, Morshed me cuenta que en el pasado era una ciudad pequeña y tranquila, pero ya no. ¿Tú has visto cómo se extendía y crecía esta ciudad? Sí, sobre todo en los 20 últimos años. Ha sido un crecimiento espectacular. Ya. Todos los días viene gente de zonas rurales. Hay posibilidades de empleo. El crecimiento económico está en la ciudad. Y el clima también desempeña un papel en todo esto. En las zonas rurales el agua se introduce en las casas. Ya entiendo. Lo verás durante los próximos días. ¿Crees que sería posible parar y salir a estirar las piernas? Sí, claro. Bienvenido a Bangladesh. Gracias. Hay mucha actividad. Hay mucha actividad a las 24 horas del día. Ya. Quería salir de mi burbuja. Y desde luego lo he hecho. Después de dormir un poco, decido que lo primero que necesito es una clase de geografía.
Así que voy a uno de los mayores puertos fluviales del mundo para conocer al doctor Atiq Rahman, uno de los principales climatólogos del país. Bangladesh es muy plana y en ella confluyen 3 de los ríos más caudalosos. Es una cantidad enorme de agua. Por aquí pasan billones de metros cúbicos de agua. Al hablar del cambio climático, Atiq me cuenta que Bangladesh está condenado desde un punto de vista geográfico. Asentado al pie del Himalaya, es uno de los países más llanos y más bajos del mundo. Casi una cuarta parte del país está a unos 2 metros sobre el nivel del mar. La población de Bangladesh tiene una larga historia de convivencia con el agua. Algunos ríos miden muchos kilómetros de ancho, y el país tiene una estación de lluvias que dura 4 meses y se conoce como el monzón. Las inundaciones a gran escala son comunes y lo han sido desde hace siglos, pero el calentamiento global lo está empeorando todo. Necesitamos la riada para la tierra, pero una pequeña riada adicional es lo que resulta catastrófico. En la llanura central, donde se cruzan los 3 ríos, se ha producido un aumento del 15% de la zona cubierta por la riada durante los últimos 20 años. ¿Eso es por el cambio climático? Está en consonancia con todas las predicciones del cambio climático. El cambio climático es una alteración en un sentido, y existen miles de ejemplos en los 10 o 15 últimos años que muestran que va en un sentido. Con vientos de 240 kilómetros por hora, el ciclón Sidr ha sido la peor tormenta que ha azotado Bangladesh en años. En el sur de Bangladesh, los ciclones también son ley de vida. Pero últimamente, aquí los ciclones son más grandes, más fuertes y más frecuentes. Se han producido 4 ciclones en 7 años. Eso es demasiado. Una combinación de 2 ciclones, Sidr en 2007 y Ayla en 2009, dejó al país en ruinas. Murieron miles de personas y más de 1 millón se quedó sin hogar. Pero lo más estremecedor es lo que me explica a continuación. Por debajo de esto, todo quedará sumergido en el agua. A finales de este siglo, los climatólogos prevén que se produzca un aumento de 90 centímetros en el nivel del mar, y es difícil comprender la repercusión que tendrá eso. Un 17% de la masa terrestre, un 17% de la población actual quedará inundada y se verá afectada por el agua salada. Eso significa que unos 20 millones de personas del sur de Bangladesh se verán obligadas a abandonar su tierra en el año 2100. No me imagino a dónde irán todos, pero Atiq me cuenta que muchos de ellos acabarán aquí arriba, en Dhaka. Está en el interior y muy alejada de los ciclones. Y resulta que esta migración climática ya ha empezado. George Ruber, del CDC, me cuenta que en un mundo de temperaturas en aumento, ciudades como Los Ángeles corren un riesgo especial. Quiere enseñarme por qué algunas partes de esta ciudad son un imán para el calor, e invita a Alex Hall, profesor de UCLA y científico de la atmósfera, para que le ayude. Dicen que para entender de verdad lo que puede hacer el calor en la Tierra, tenemos que subir al cielo. Existen grandes diferencias en los efectos del calor sobre un barrio y van a depender de las características de la superficie. Los árboles, el tipo de edificios, el color de la superficie. Las zonas más oscuras absorben más calor. Esta zona tiene menos espacios verdes que las otras que hemos sobrevolado. Por desgracia, eso tendrá consecuencias. Esas zonas se calentarán más rápido y mantendrán más el calor. Lo mantendrán durante la noche, sí. Por tanto, si en un barrio hay más parques, ese barrio estará más frío. Sí, desde luego. Desde aquí arriba, me doy cuenta de cuántas partes de Los Ángeles están cubiertas de hormigón y asfalto. Y los barrios más pobres son los que suelen tener menos árboles, lo que significa que sufrirán las peores consecuencias. Y según Alex, el cambio climático va a empeorar todo esto. La previsión para mediados de siglo en Los Ángeles es que viviremos una sucesión de días de calor extremo. Lo que ahora sucede unos 30 días al año se convertirá en 60 o 90 días al año a mediados de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan sin disminuir. Ya. Supone una gran diferencia. Es difícil imaginar 2 o 3 meses de calor extremo. ¿Qué significa eso para la gente que vive aquí? Voy a conocer a alguien que cree que las temperaturas altas ya están afectando a nuestra salud más de lo que pensamos.
Vamos, RJ. Buen disparo. La doctora Rupa Basu, epidemióloga de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California, lleva más de una década estudiando las olas de calor. Rupa viene a Los Ángeles para investigar una ola de calor que se produjo en julio. Cree que se están pasando por alto todo tipo de consecuencias para la salud vinculadas con el calor. Me pide que nos veamos en una clínica de South Central, donde dice que el calor está afectando en gran medida a las mujeres embarazadas. ¿Qué tal, Matt? Soy Tipo, Hola. encantado. Igualmente. Lo mismo digo. Esta es Fallon. Hola, encantada de conocerte. Hola, Fallon. ¿Qué tal? Hola. Soy Matt, encantado. Bueno, ¿y qué pasó? Cuéntanos tu historia. Tuve contracciones prematuras. ¿Prematuras? ¿Cuándo? Estaba de 29 semanas. 29 semanas, vaya. Sentí náuseas, fui al lavabo y vomité. Volví y entonces empezaron las contracciones. Las contracciones. Pensé, vale, tengo que ir, algo va mal. Así que fui al hospital, me ingresaron y estaba súper deshidratada. Me pusieron 2 bolsas de suero para rehidratarme y detener las contracciones, sí. Ya. Eso también le pasó a mi mujer con uno de nuestros hijos. Sí, por una ola de calor en Los Ángeles. Yo estaba trabajando aquí y ella acabó en el hospital con 2 bolsas de suero, exactamente lo mismo. ¿Te resulta familiar? 2 bolsas. Hasta ahora nunca había relacionado ambas cosas. Que fuera el calor lo que provocara aquel incidente terrible que pasó a mi mujer. El Dr. Khan dice que las olas de calor aumentan el riesgo de deshidratación. Y si estás embarazada, la deshidratación puede hacer que tu cuerpo genere oxitocina, la hormona que provoca el parto aunque no estés preparada para dar a luz. El problema es que los síntomas no están tan claros a veces. Ya. Las pacientes no siempre notan que empiezan a deshidratarse, sobre todo Eso cuando... es lo que pasó. Claro. Y es lo que le pasó también a mi mujer. Ya. Pensábamos que lo estábamos haciendo todo bien, pero es engañoso, no te das cuenta de cuánto estás perdiendo. ¿De cuánto tienes que beber? Sí, eso es. Al Dr. Khan no le preocupa solo el peligro inmediato para los bebés que nacen de forma prematura. También hay riesgos enormes a largo plazo, como un retraso cognitivo, un menor coeficiente intelectual y deficiencias de aprendizaje. Y Rupa dice que los efectos ocultos del calor van más allá del parto prematuro. Su mayor preocupación es el número de personas que pueden estar muriendo por esta causa. Esa es la verdadera razón por la que ha venido a Los Ángeles. Cree que la cantidad de muertes debidas a la ola de calor de julio fue mucho más alta de lo que dicen las autoridades y pretende demostrarlo. Poco después de llegar a Yemen, me recuerdan lo inestable que es este país. Y hay una gran razón para que los estadounidenses como yo se preocupen por lo que pasa en Yemen, porque este país también es el centro de la etapa más activa de Al-Qaeda. Por ese motivo, la escasez de agua en Yemen es tan temible. Incluso en la capital de Yemen, conseguir agua no siempre es tan fácil como abrir el grifo. Aquellos que pueden permitírselo reciben el agua en camiones en su casa. Otros dependen de fuentes públicas o de la caridad de la mezquita de su barrio. Y el problema no es temporal. Lo que me ha contado el presidente parece cierto. Según los expertos, este podría ser el primer país del mundo que se quedara sin agua por completo. Al otro lado de esta plaza. Hola, salam alaikum. Me reúno con uno de esos expertos, Kyle Foster, un asesor de desarrollo que vino a Yemen por primera vez hace 25 años como voluntario del Cuerpo de Paz y decidió quedarse. ¿Por qué es importante este pozo? Antes era un pozo que se podía utilizar. Y cuando cavaron este pozo, ¿hasta dónde tuvieron que cavar para encontrar agua? Estos pozos tienen de 50 a 60 metros, que era lo típico hasta hace unos 30 años. Si los cavaran hoy, ¿hasta dónde tendrían que llegar? 800 metros.
¿800 metros? Incluso 1000. El agua de una reserva subterránea es limitada. Se acaba en algún lugar. No sabemos dónde estará el final exactamente. Lo mismo sucede con todos los pozos de este país. Según Foster, los principales culpables son el crecimiento de la población y la mala gestión. Ahora mismo es probable que el cambio climático no desempeñe un gran papel, pero los científicos saben que el cambio climático aumentará la escasez de agua en numerosos países de todo el mundo, sobre todo en grandes partes de África, Asia y Oriente Medio, así como en el suroeste de Estados Unidos. Por tanto, lo que está pasando en Yemen ahora podría ser un atisbo de nuestro futuro. Y ese futuro da miedo. Me acompaña Abdul Rahman Al-Eriani, el asesor del presidente sobre el cambio climático. Me va a llevar a un lugar donde la lucha por el agua se ha convertido en algo mortal. Estoy con el doctor Omar Rahman, profesor de Harvard y rector de la Universidad Independiente de Bangladesh. Es un experto en demografía, el estudio del crecimiento y de los cambios de las poblaciones humanas. Y me cuenta que Dhaka está cambiando a un ritmo asombroso debido a la migración. Bangladesh tiene el tamaño de Iowa. Sí. Y con 160 millones de personas tenemos la mitad de la población de Estados Unidos, que es de unos 340 millones. Increíble. Imagínate la mitad de Estados Unidos comprimido en Iowa. Es lo que somos más o menos. ¿Cuál es la población de Dhaka? Depende de dónde pongas la frontera, pero está entre 15 y 20 millones. Por lo visto, ahora es la sexta mayor megaciudad del mundo y la que más rápido crece. De repente, se abren los cielos y vamos a buscar cobijo. Ven, vamos a protegernos de la lluvia. Omar dice que no es la estación de las lluvias, pero últimamente hay un gran desbarajuste. Mientras esperamos a que deje de llover, Omar me explica que existen muchos factores detrás del crecimiento abrumador de Dhaka. El factor económico es uno de los principales. La gente tiene que trasladarse a la ciudad porque es donde está el trabajo, es donde está el dinero. ¿Cuáles son las industrias principales? Ahora somos el tercer mayor exportador del mundo de la industria textil. Es muy probable que cuando te compres una camisa o lo que sea, una blusa, no sea una sorpresa que esté hecha en Bangladesh. Durante décadas el empleo ha sido un imán y ha atraído a millones de personas a Dhaka, pero estos últimos años, Omar ha observado algo nuevo. El aumento del nivel del mar y la mayor intensidad de las tormentas en el sur del país están empujando a la gente a abandonar sus hogares y acudir a esta ciudad ya superpoblada de por sí. El cambio climático está agravando toda la situación. Está sucediendo mucho más rápido y vamos a tener que abordarlo en un margen de tiempo mucho más breve. Hasta 2000 personas llegan aquí todos los días y la ciudad tiene dificultades para absorberlas. Omar me va a enseñar lo que deben afrontar estos nuevos inmigrantes. Creo que me estoy entrometiendo, pero Omar me anima a seguir. Dice que los que viven aquí se sienten orgullosos y honrados de recibir invitados. ¿Me quito los zapatos? No, no hace falta, siempre que no salgas. Hola. Hay 10 personas, pero a veces llegan a 15. Ya. Esto se considera un buen espacio habitable en esta ciudad. Como puedes ver, no es mucho. Ya. Gracias. Esta es la cocina comunitaria. Gracias. Ahí hay un grifo. Ya. Es algo especial. La mayoría de las casas no tienen grifos. Eso significa que son mucho más afortunados que la mayoría. Los nuevos inmigrantes no conseguirán un lugar tan bueno como este, ni de lejos. El cambio climático afecta a todo el planeta, pero en Bangladesh estamos en el ojo de la tormenta. En cierto modo, somos como un canario en una mina. A nosotros nos va a pasar antes. Por tanto, será crucial nuestra forma de adaptarnos a la situación para enseñar al resto del mundo cómo se debe tratar este problema. Después de despedirme de Omar, voy a dar un paseo. Siento que veo la ciudad con otros ojos. Sigo abrumado por la cantidad de gente que hay aquí. Es difícil imaginar cómo será este lugar cuando haya más millones de personas.
También pienso que estos bangladesíes no han hecho casi nada para causar el calentamiento global, en especial si lo comparo con un estadounidense como yo. Pero parece que tendrán que pagar un precio mucho más alto. Rupa Basu está convencida de que el número de personas que mueren por olas de calor es mucho más elevado de lo que se cree. Y está en Los Ángeles investigando una ola de calor reciente. En urgencias es donde se clasifican la mayoría de las defunciones. Pero Rupa dice que las muertes por golpes de calor pueden parecerse mucho a los fallos cardíacos, los problemas respiratorios e incluso a la diabetes. Y en la vorágine de urgencias, los médicos a menudo no las relacionan con la temperatura exterior. Rupa le ha pedido al médico de urgencias, Mark Faternick, que examinen juntos sus archivos. He sacado los pacientes que fallecieron durante la última ola de calor para ver si había tendencias relacionadas con el calor. He visto un caso muy interesante que a posteriori he pensado que pudo estar relacionado con el calor, pero no se menciona en el expediente. Ya. Y lo mismo sucede con un anciano que sufrió un infarto. Lo trajeron al hospital y tenía una temperatura de 38,9. Pero la suposición con una persona anciana con esa temperatura es que tiene septicemia, una infección generalizada. Lo interesante de este caso es que estábamos pasando una ola de calor y no había ningún síntoma real de infección salvo el de la temperatura. Y no es solo este caso. Los archivos de Faternick sugieren una tendencia preocupante, un aumento repentino de las principales enfermedades durante las olas de calor. George Luber, del CDC, dice que para entender lo fácil que es diagnosticar mal un caso de muerte por calor, tengo que visitar la oficina del forense. Puedes salir a la calle un día como hoy u otro día de calor y pensar, estoy bien, puedo aguantar esto unas horas. Pero mucha gente no se da cuenta de que una exposición prolongada de un día, 2 o 3, empieza a ser agobiante. Incluso una persona sana puede subestimar los riesgos con facilidad. No es como un terremoto, no es como un tornado, donde el riesgo es inmediato y repentino. Es algo acumulativo. Es difícil transmitir ese riesgo a la gente. ¿Cuántos casos ha tenido este año que recuerde? Por lo que sé, no hemos tenido ningún caso hasta el momento. ¿Ninguna muerte relacionada con el calor? ¿Es lo que cree de verdad o cree que se están identificando mal las muertes relacionadas con el calor? Creo que se están identificando menos de las que son. Para identificarlo en el certificado de defunción deberíamos tener pruebas sólidas de que la muerte estaba relacionada con el calor. ¿Quiere decir que es difícil estar seguro de eso? Sí. Todos los días llegan numerosos cadáveres a la oficina del forense del condado de Los Ángeles. Y averiguar la causa de la muerte no siempre es fácil. El conserje ha ido a ver, no ha obtenido respuesta. Ha llamado al gestor del edificio, que ha avisado a emergencias. Han hallado a una persona muerta en el suelo del salón, sin información médica ni parientes. Vivía sola, ayer hacía bastante calor y sin duda hoy hace más. Obtendremos más información y tal vez descubramos lo que ha pasado en realidad. Craig Harvey, el investigador jefe, dice que a menudo es difícil clasificar el calor como la causa de la muerte, porque cuando reciben el cadáver, la pista ya está fría. A menos que se recojan los datos en la etapa inicial de la investigación, se pierden porque cuando el médico examina el cadáver, ya lleva refrigerado a menos de 4 grados las 18 o 24 horas anteriores. Es evidente que nos perdemos muchos datos. El otro problema que descubren Rupa y George es que la mayoría de los cadáveres ni siquiera llegan aquí. La causa de la muerte la establece un médico, no la oficina del forense. En el condado de Los Ángeles se producen unas 60.000 muertes al año. Aproximadamente se informa de 20.000 al forense. No vemos nunca 2/3 de las muertes que ocurren en este condado. Aunque es difícil conseguir los números reales, la oficina del forense se toma muy en serio la amenaza que plantean las olas de calor en Los Ángeles. Creo que en algún momento es posible que se produzca una ola de calor muy grave que provoque muchas muertes. En realidad, cuando remodelamos este edificio, esa es una de las razones por las que construimos un depósito mucho mayor de lo que necesitábamos. Lo habitual es que tengamos unos 300 cadáveres en el depósito. Pero tiene capacidad para 500.
Empiezo a creer que George y Rupa tienen razón. Que mueren más personas de las que creemos por el calor. ¿Pero cuántas? Rupa dice que está cerca de obtener un número de las muertes debidas a la ola de calor que azotó Los Ángeles el mes de julio pasado. ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos directos al sur de Sanaa, a unos 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Taif, que es la segunda mayor ciudad de Yemen. Esta ciudad fue la primera que se quedó sin agua. Reciben un suministro de agua cada 30 o 40 días. Lo reciben para un día o dos. ¿Y luego tienen que esperar 30 o 40 días más para volver a recibirlo? Sí, eso es. ¿Y qué hacen mientras tanto? El resto del tiempo tienen que comprársela a los camiones cisterna a un precio muy elevado. Vamos al monte Saber, que está por encima de la ciudad de Taif. Allí hay un manantial antiguo y existe un conflicto entre dos pueblos por ese manantial. Ayer hubo unos cuantos muertos por esa causa. ¿Se liaron a tiros por ver quién controla el manantial? Sí, hubo un enfrentamiento. La última vez utilizaron bazucas y ametralladoras pesadas incluso. Es algo muy habitual en realidad. Casi en el 60% de los conflictos rurales, la causa principal es el agua. Vaya. Cuando aterrizamos, me sorprende que una ciudad tan grande se pueda estar quedando sin agua. ¿Cómo describirías esta parte del país? ¿Estamos al norte? ¿Estamos al sur del norte. ¿En el centro de Yemen? ¿El centro de Yemen? Sí, el centro de Yemen. ¿Y el pueblo donde ocurrió el enfrentamiento? Son dos pueblos. Uno se llama Qarada. Q-A-R-A-D-H. ¿Y el otro cuál era? Al-Marsú. Primero, me reúno con los líderes de Al-Marsú para entender cómo se ha vuelto tan violento el conflicto. ¿Puedo ver su daga? Me parece increíble. Madre mía. Es magnífica. Es una buena pieza. Espero que solo se utilice para cortar fruta. Solo es un adorno. Entiendo, y que siga así. ¿Ahmed es uno de los líderes oficiales de Al-Marsú o solo es un portavoz? Sí, es el jeque y es el portavoz. Entiendo. Este conflicto empezó hace 13 años. Nuestros hermanos de Qarada emprendieron una lucha contra nosotros. Bombardearon los depósitos de agua que había construido el gobierno. Desconectaron la tubería que pertenecía a Al-Marsú y la conectaron para que abasteciera a Qarada. A continuación, me reúno con los líderes de Qarada. Dice que los pueblos vivieron durante siglos sin ningún conflicto. Ha pasado hace poco porque hay demasiada gente y muy poca cantidad de agua. Lo que queda es un tercio. El agua que queda es solo un tercio en comparación con lo que había en el pasado. Por la lluvia. Sí, por la lluvia. Dice que queda un tercio del manantial y que han desaparecido 2 tercios. Mi hijo estaba en una boda sobre las 9 de la noche. Llegó una bala de la dirección de Al-Marsú. Atravesó el cristal, chocó contra un poste, rebotó y le dio aquí. Dios mío, lo siento mucho. Siento un dolor que nunca se ha escrito en los libros. No le deseo esto a nadie. Empiezo a entender cómo está inclinando la balanza el cambio climático para la gente que ya está atravesando situaciones difíciles. Y ahora voy a reunirme con alguien que ha estudiado esa repercusión de cerca. ¡Hola! Hola.
Hola. Tasnim, Michael. Bienvenido a Dhaka. Gracias. ¿Has montado en rickshaw alguna vez? No, esta es la primera. Vale. La doctora Tasnim Siddiqui es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Dhaka. También es la fundadora de la División de Refugiados y Migración, una organización que lucha por los derechos de los migrantes. ¿Cómo se interrelaciona el problema del cambio climático con tu trabajo sobre la migración? Es muy complicado. Pensamos que tiene que estudiarse para averiguar cuánta migración se debe a las tensiones del clima y a cuánta a otras circunstancias. Tasnim descubrió que el 75% de los migrantes de su estudio se trasladaron en parte por sucesos relacionados con el clima que habían afectado a su capacidad de ganarse la vida en sus ciudades natales. Su medio de vida es insostenible. Por tanto, vienen a Dhaka para tener unos ingresos adecuados. Pero el nivel de vida es muy malo. No quieren quedarse aquí. Ayer me hice una idea de las condiciones de vida. Pero Tasnim dice que las condiciones laborales de los migrantes son una preocupación aún mayor. Muchos acaban trabajando en la industria textil del país de 20.000 millones de dólares y a menudo trabajan por menos de $2 al día en unas fábricas muy peligrosas. Prueba de ello es lo que sucedió el año pasado no muy lejos de aquí, en la fábrica de confección del edificio Rana Plaza. Esta noche en Bangladesh se está produciendo una búsqueda desesperada de supervivientes después de que se derrumbara una fábrica textil. En el Rana Plaza se hacía ropa para muchas marcas occidentales destacadas. Para aumentar la producción, el propietario añadió de forma ilegal más pisos y amontonó a la gente dentro. Había más de 3.000 trabajadores en la fábrica cuando se derrumbó el edificio el miércoles. Han muerto 377 personas. Se han retirado ya 551 cadáveres de las ruinas del edificio de 8 plantas. Murieron más de 1.000 trabajadores en el que ahora se considera uno de los peores accidentes industriales de la historia. Tasnim, ¿a dónde me llevas ahora? Te llevo a conocer al migrante climático Shahidul Islam. ¿Y por qué está en un centro de rehabilitación? Estuve siguiendo su caso durante un tiempo. Trabajaba en el Rana Plaza. Y ahora está recibiendo terapia en este centro. Está en tratamiento. ¿Qué tiene que ver el Rana Plaza con el cambio climático? En realidad, el Rana Plaza no tiene nada que ver con el clima, pero los migrantes acabarán teniendo trabajos como ese, donde no se cuidan aspectos como la seguridad y otros. Por eso él está aquí. Bien. Cuesta mirar las heridas de Shahidul. No me siento preparado. Cuanto más conozco, más me parece que el calor es un asesino silencioso difícil de rastrear. Pero a veces hay pinceladas de lo mortales que pueden ser las olas de calor. Doy por casualidad con la historia de un adolescente de Atlanta que sucumbió al calor. Hoy hace un año que Forrest Jones murió de un golpe de calor. Esta noche su familia y sus amigos se reúnen para recordarlo. He oído hablar de casos extraños como este. Jóvenes deportistas que mueren en el terreno de juego. Pero luego descubro que otros 4 muchachos murieron en el sureste en el mismo periodo de 2 semanas. Nunca había oído nada parecido. Resulta que el calor es la causa principal de la muerte de deportistas en los institutos. Entre los jugadores de fútbol, el número de muertes se ha triplicado en los 20 últimos años. En recuerdo de Forrest Glenn Jones. Forrest Jones murió durante uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en esta parte del país. Pusieron su silla delante, sacaron su camiseta de la caja donde está expuesta y la colocaron sobre la silla. Hicieron mucho por él. La exposición al calor que acabó matando a Forrest podría haber empezado días antes de que se desvaneciera. Poco a poco le fue venciendo, pero nadie se dio cuenta de los síntomas. Pensaron que solo estaba cansado por el entrenamiento.
Llamaron por teléfono mientras estaba tumbado en la cama. Mi hija vino a despertarme y me dijo que Forrest se había desvanecido en el instituto. No le di mucha importancia en el momento. Pensé que tal vez se había desmayado por el calor y nada más. Pero cuando yo llegara, él ya estaría recuperado. Pero no fue así. Cuando llegué al hospital, le vi allí tumbado en la camilla. Me acerqué, le toqué la mano y cuando se la toqué, abrió los ojos y dijo: «Papá, me estoy cayendo». La historia de Forrest nos persuade de lo peligroso que es que no nos tomemos en serio el calor. Cuando vuelvo a ver a Rupa, ha hecho cálculos y ha llegado a una conclusión sobre el número de personas que pueden haber muerto en Los Ángeles durante la ola de calor más reciente. Para averiguar esa cifra, Rupa ha reunido certificados de defunción de todas las fuentes imaginables y ha buscado fallos cardíacos, aneurismas, derrames cerebrales, todos los casos que podían ser muertes por el calor disfrazadas. Y ha descubierto un gran aumento repentino de esos casos a medida que subía el termómetro. Después de una estadística sencilla para eliminar otras causas posibles, ha obtenido la cifra. He examinado solo el periodo que comprende del 15 de junio al 15 de julio. Al estudiar los números hemos visto que había unas 170 muertes adicionales durante ese periodo. ¿Muertes adicionales? Es decir, que murieron 160 personas más ese mes, pero sobre todo en ese plazo de tiempo de 5 días. Y solo en Los Ángeles. Y solo en Los Ángeles. Sí, eso es. Vaya. Por tanto, 170 personas solo aquí, en ese breve periodo de tiempo. Si pensamos en el mundo, en todas las ciudades, en las miles y miles de ciudades del mundo... Exactamente. Y si pensamos en las temperaturas extremas... Cierto. Sí. Esto solo se centra en este verano. Sí. No estamos hablando de qué pasará en el futuro, madre mía. Y aunque esta ola de calor fue grave, ha habido otras olas de calor aún más intensas. Y es fácil que ocurran más de ese tipo en el futuro. Rupa me dice que las olas de calor en Estados Unidos ya han matado a más personas que los huracanes, las inundaciones y los tornados. De hecho, más que todos los fenómenos climatológicos extremos juntos. Y eso se basa en las cifras oficiales. Su investigación sugiere que el calor está matando a miles de personas más, solo que no lo sabemos. Y si eso parece difícil de creer, piensen en lo que ha estado pasando en el resto del mundo. Europa está viviendo las temperaturas más altas registradas en los 150 últimos años. En 2003, una ola de calor sin precedentes azotó Europa y mató a 70.000 personas. Han muerto tantas personas que las funerarias guardan los cadáveres en un almacén refrigerado. Por las mismas fechas y durante 2 veranos seguidos, en la India se produjeron olas de calor mortales que acabaron con la vida de miles de personas. Y en 2010, durante una ola de calor en Rusia y en el este de Europa, murieron 155.000 personas. Rusia se está sofocando en el verano más caluroso que se recuerda allí. Es la peor ola de calor que ha azotado China en 140 años y ha dejado numerosos muertos. Australia es una pesadilla. El número de muertos es de 170 personas como mínimo y va en aumento. Es posible que hayan muerto 10.000 personas. Los climatólogos dicen que lo que ahora se considera un fenómeno de calor extremo, tanto que solo sucede una vez cada 20 años, sucederá cada 2 años a finales de siglo. Esta es mi última parada antes de irme de Yemen, el hospital donde se está recuperando la última víctima del conflicto del agua. Este es Mohamed Qaid, que es de Karada. Le alcanzaron 3 balas hace 3 o 4 días y sobrevivió. Estaba almorzando. Empezó el tiroteo. Una de las balas me atravesó mientras estaba de pie. Tenían prismáticos. Tienen prismáticos para ver a la gente. Es como un francotirador. Un francotirador, sí. ¿Y todo esto es por el agua? ¿Esto es solo por el agua? Solo por el agua. ¿Nada más? ¿Política? Ni política, ni los hermanos musulmanes. Nada más. No hay política ni nada por el estilo. Todo. Todo esto es solo por el agua. Eso es lo que dice. Dejémosle descansar. Muchas gracias. Que te mejores.
Cuando nos vamos, aún me cuesta creer lo que ocurre aquí, aunque lo haya visto con mis propios ojos. En Estados Unidos, cuando pensamos en las raíces de la violencia, pensamos en luchas por el dinero y por el poder, o en conflictos por la religión y por la ideología. Pero para mí, hay algo aterrador en que las personas se maten por algo tan esencial como el agua. Porque eso es una lucha por la supervivencia. Y si Yemen es una vista previa de lo que nos aguarda con el cambio climático en otras partes del mundo, podría convertirse en una lucha por la supervivencia a una escala terrorífica. Dice que estamos cerca de Rana Plaza. Antes el edificio donde trabajaba estaba ahí. Ahora no hay nada. No hay nada ahí. No sé cómo me salvó Dios. ¿Qué recuerdas de aquel día? Pensé que daba mi último suspiro, así que me puse a rezar a Alá. No había forma de sacar la pierna de allí. Dice que estuvo horas gritando: por favor, ayudadme, aunque tengáis que cortarme la pierna, hacedlo. Pero quiero ver el mundo, quiero vivir. Estuvieron ocupados con él durante 3 horas para sacar todos los hierros de su cuerpo y luego le rescataron. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se derrumbó el edificio hasta que te encontraron? 8, pasaron 8 horas. Tenía a una persona que ya había muerto a su lado. Debido a sus heridas, Shahidul ya no puede realizar ningún trabajo físico. Tendrá que buscar una profesión en la que pueda estar sentado. En el centro de rehabilitación está aprendiendo a utilizar un ordenador. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, me asombra su optimismo, su fuerza y su esperanza. Cuando nos sentamos juntos, quiero conocer por fin la historia de por qué Shahidul abandonó su casa en el sur. Debido a los ciclones Ayla y Sider, se produjeron muchos destrozos en mi pueblo. Mi familia estaba pasando muchos apuros y decidí que tenía que ayudar a mi padre. ¿Existe la posibilidad de que alguno de tus 4 hermanos menores decida emigrar o tenga que hacerlo también? Podría pasar. Debido a mi accidente no estoy seguro de que pueda ayudar a mi familia. Pero tengo un hermano menor. ¿Cuántos años tiene ahora? 11, ahora tiene 11, pero con el tiempo es posible que tenga que emigrar. Ya. Se podría decir que Shahidul fue víctima de la mala suerte por estar en aquella fábrica aquel día, por estar en el recorrido de los 2 ciclones que le obligaron a abandonar su hogar. Pero, ¿cómo se puede discutir que el cambio climático no está inclinando la balanza contra personas como él? Ahora quiero ver cómo es la vida en el lugar de nacimiento de Shahidul, en el sur. Empiezo a considerarlo el frente en la batalla de este país contra el cambio climático. Quería preguntarte si estarías dispuesto a llevarme a tu pueblo. Me encantaría visitarlo. Te llevará a su pueblo y... Perfecto, gracias, gracias. Shahidul se va primero. Me volveré a reunir con él dentro de unos días. Un viaje en autobús a su casa tardaría más de 10 horas. Así que le he comprado un billete de avión que le llevará allí en 45 minutos. Será la primera vez que suba a un avión. Y seguramente los $60 que mejor he gastado en mi vida.
Es un mundo perfecto. La muerte nunca existiría. Siempre existiría el amor y duraría toda la eternidad. Es un mundo perfecto. Seguirías a nuestro lado, iluminando la felicidad de nuestra vida. No habrías muerto nunca. Los hijos te tienen que enterrar. Tú no tienes que enterrar a tus hijos. El clima está cambiando. Cada vez hace más calor. Es evidente que cada vez hace más calor. Tenemos que aprender la lección o el calor lo arrebatará todo. No me gusta depender de terceros.